Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a tocar un tema realmente crítico en emergencias. El manejo de la presión alta dentro del cráneo, la hipertensión endocraniana, o HTE. Las cifras que encontramos sobre lesión cerebral son, la verdad, impactantes. A nivel mundial, imagínense, más de 1 millón de muertes al año solo por accidentes de tráfico. Y si vemos datos más locales, como los que se mencionan de Perú, es una causa principalísima de muerte. Más de 33,000 fallecidos en 10 años y, ojo, más de 100,000 lesionados cada año últimamente. No son solo números, es un problema de salud pública gigante. Por eso, hoy nos vamos a sumergir en la información que recopilamos para entender bien a fondo esto del manejo de la HTE en urgencias. Vamos a ver qué es, por qué pasa y cómo se enfrenta. Exacto. Y para abordar este tema, que tiene su complejidad, vamos a seguir una ruta más o menos clara. Primero, diferenciar el golpe inicial, la lesión primaria, de todo lo que pasa después, esa cascada de daño secundario. Luego, revisaremos un poquito la fisiología, cómo funciona normalmente el cerebro con su flujo y presión. Tocaremos ideas clave como la doctrina de Monroe Kelly, que nos ayuda a entender la dinámica ahí adentro, y la presión de perfusión cerebral, la PPC, que es vital. Veremos las causas más comunes, traumas, ACVs, también cómo se vigila a estos pacientes, el monitoreo, y finalmente la estrategia escalonada que se usa para tratar esa presión cuando está muy alta. Muy bien, perfecto. Vamos a meternos de lleno entonces. Ya se ve que esto del cráneo es un sistema de alta precisión, ¿no? Un espacio cerrado donde la presión es clave. Y si ese equilibrio se altera, bueno, las consecuencias pueden ser devastadoras. Entender cómo actuar es vital. Empecemos por ahí, por esa diferencia que mencionaba. Lesión primaria versus secundaria. La primaria es el daño directo, lo que pasa en el momento. El golpe, la hemorragia, la falta de sangre inicial. Pero, como decías, la historia no termina ahí. Muchas veces lo que define cómo le va al paciente es lo que viene después. La lesión secundaria. Una serie de eventos dañinos que se activan horas, incluso días, después del primer evento. Horas o días, eso es importante. ¿Y en qué consiste esa cascada secundaria? Las fuentes la pintan como una especie de tormenta perfecta, ¿no? A nivel celular, vascular, hablan de alteración de la autorregulación, o sea que el cerebro pierde el control sobre cuánta sangre recibe, cambios hemodinámicos, daño en la barrera que protege al cerebro, la barrera hematoencefálica, falta de flujo, isquemia, y también mencionan excitotoxicidad, que es como una liberación tóxica de neurotransmisores, fallo de energía en las neuronas y una respuesta inflamatoria muy fuerte. Uf, suena complicado. Es una descripción muy acertada. Y todos esos factores, interactúan, se potencian entre sí y amplifican el daño original. No es algo estático, es un proceso dinámico, continuo. Ahí es donde la medicina neurocrítica intenta intervenir, para frenar o al menos mitigar esa cascada. Y es clave recordar que tanto los traumatismos cráneoencefálicos graves, los TEC, como los ACVs extensos, son causas muy frecuentes de esta hipertensión endocraniana. Claro. Y para entender por qué es tan grave que suba la presión allá adentro, vale la pena recordar lo exigente que es el cerebro. Las fuentes recalcan su altísima demanda de energía. Consume casi el 20% de todo el oxígeno del cuerpo y recibe como un 15% del gasto cardíaco, unos 800 mililitros de sangre por minuto. Necesita oxígeno y glucosa sin parar para funcionar, transmitir señales, mover iones, repararse. Es una máquina que no para y gasta muchísimo. Exacto. Y para garantizar ese suministro constante, el cerebro tiene un mecanismo increíble, la autorregulación. Es su capacidad de mantener el flujo sanguíneo cerebral, el FSC, estable, más o menos entre 50 y 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, y lo mantiene estable aunque la presión arterial general del cuerpo, la PAM, suba o baje. Claro, dentro de ciertos límites, Funciona bien más o menos entre 60 y 160 mililitros de PAM. Si la presión se sale de ese rango, este sistema puede fallar. Y si falla, y el flujo baja, el cerebro lo nota enseguida. Los datos dicen que bastan segundos sin flujo para perder la conciencia, y apenas 3 o 4 minutos a temperatura normal para que haya daño irreversible. Es poquísimo tiempo.
poquísimo. Y aquí aparecen dos conceptos clave: penumbra e infarto. Cuando el flujo baja de unos 20 mililitros 100 gramo minuto, el tejido entra en lo que llamamos penumbra isquémica. Está sufriendo, está en riesgo, pero todavía se puede recuperar si restauramos el flujo rápido. Esa es la zona que intentamos salvar. Por ejemplo, en un ACV isquémico, la famosa ventana terapéutica. Pero si el flujo cae todavía más, por debajo de 10 mililitros 100 gramo minuto, ese tejido ya generalmente muere. Se produce el infarto cerebral. Es una lucha contra el tiempo para salvar esa zona de penumbra. Clarísimo. Ahora, definamos bien qué es la HT. Hablamos de HT cuando la presión dentro del cráneo, la PIC, se mantiene alta, por encima de 20 milímetros de mercurio de forma sostenida. Ocurre cuando ya no alcanzan los mecanismos que tiene el cerebro para compensar un aumento de volumen adentro. Y esos mecanismos se entienden bien con la doctrina de Monroe Kelly. Es un principio básico. El cráneo es una caja de hueso, rígida, no se estira. Adentro hay tres cosas: el tejido cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, LCR. Como el volumen total dentro de esa caja es fijo, si uno de los componentes aumenta, por ejemplo, un hematoma o hinchazón por edema, otro tiene que disminuir, para que la presión no suba. Si no, la presión se dispara. Es como intentar cerrar una maleta que ya está a reventar, ¿no? Al principio quizás puedes apretar un poco la ropa, sacar el aire. Esa sería la fase compensada, donde mueves un poco de LCR, reduces algo de sangre venosa y la presión sube poco. Pero llega un momento en que ya no hay de dónde quitar. Entramos en la fase descompensada. Y como muestran las curvas típicas, ahí pequeños aumentos de volumen causan subidas enormes y muy rápidas de la PIC. Se pierde la compliance, la capacidad de amortiguar. El sistema está tenso. Exactamente. Y en este punto, otro concepto fundamental es la presión de perfusión cerebral, la PPC. Es, digamos, la presión con la que la sangre realmente logra entrar y nutrir al cerebro. Se calcula muy fácil. Es la presión arterial media, PAM, menos la presión intracraneal, PIC. La fórmula es PPC igual a PAM-PIC. Esta diferencia de presiones es el motor que empuja la sangre a través del tejido cerebral. PAM menos PIC. O sea, que si la PIC sube mucho, aunque la tensión arterial esté normal, la presión que realmente perfunde el cerebro, la PPC, puede caer a niveles peligrosos. Y ahí viene el riesgo de falta de oxígeno y nutrientes. Una relación súper crítica. Y bien, ¿qué cosas pueden causar este aumento de la PIC? Las fuentes mencionan varias causas. Sí, podemos agruparlas en causas dentro del cráneo, intracraneales, y fuera del cráneo, extracraneales. Las intracraneales son las más obvias, ¿no? Tumores, traumatismos que causan hematomas, acumulaciones de sangre o contusiones, golpes directos al tejido. También hemorragias espontáneas, ACVs isquémicos muy grandes que hinchan mucho el cerebro, edema, problemas con el líquido cefalorraquídeo como la hidrocefalia o infecciones como abscesos. Básicamente, cualquier cosa que ocupe espacio extra allá adentro. Entendido. ¿Y las extracraneales? ¿Cómo algo que pasa fuera del cráneo puede afectar la presión de adentro? Importantes. Por ejemplo, problemas respiratorios. La falta de oxígeno, hipoxia, o tener demasiado dióxido de carbono, hipercapnia, afectan los vasos del cerebro y pueden subir la PIC. También una presión arterial muy alta o muy baja, una mala posición del cuello que comprima las venas y dificulte que la sangre salga de la cabeza, la fiebre, las convulsiones. Todo eso puede empeorar una PIC que ya está al límite. El edema cerebral después de un golpe, de un TEC, es una causa muy frecuente de HT. Mencionaste antes el accidente cerebrovascular, el ACV o ictus, como causa común. Y se define como un déficit neurológico que aparece de golpe, ¿verdad? Correcto. Y se clasifican en dos grandes grupos. Isquémicos, que son la mayoría, como el 85%, y hemorrágicos, el 15% restante. El isquémico es por falta de flujo. Puede ser por un coágulo que se forma ahí mismo, aterotrombótico, uno que viaja desde el corazón, cardioembólico, muy típico si hay fibrilación auricular, o por problemas en vasos muy chiquitos, lacunar. El hemorrágico, en cambio, es por un sangrado.
puede ser dentro del propio tejido cerebral, intracerebral, o en el espacio que rodea al cerebro, subaracnoide. Las fuentes también hablan de cuadros como el ataque isquémico transitorio, el AIT, donde los síntomas duran menos de 24 horas. Una señal de alarma importante, ¿no? Y el pronóstico del ictus ya establecido según las cifras, pues no es muy bueno. Un tercio fallece al año, otro tercio queda con secuelas importantes. Y como decíamos, tanto el TEC grave como el ACV extenso son los principales responsables de muchos casos de HTE. Con este escenario tan complejo, está claro que vigilar al paciente de cerca es fundamental. ¿Cómo se hace ese monitoreo en una situación crítica? Es clave. El objetivo del monitoreo neurocrítico es pillar cuanto antes cualquier indicio de que al cerebro le falta oxígeno o flujo, para poder actuar antes de que el daño sea irreversible. Y esto, como bien señalan las fuentes, necesita un hospital preparado, con neurocirugía disponible 24/7, una UCI especializada en neurocríticos, acceso rápido a tomografías TAC y, por supuesto, el equipo y el personal entrenado. Son centros de alta complejidad, no está en cualquier sitio. Entiendo. ¿Y qué se mide exactamente en esa UCI neurocrítica? Más allá de lo básico como el pulso o la tensión. Además del monitoreo sistémico esencial, frecuencia cardíaca, respiratoria, la PAM, que es clave para la PPC, temperatura, oxígeno en sangre, SpO2, niveles de CO2 al final de la expiración, EtCO2, lo fundamental en el monitoreo cerebral específico es medir directamente la presión intracraneal, PIC, y con la PIC y la PAM, calcular continuamente la presión de perfusión cerebral. PPC igual, PAM, PIC. Esos dos, PIC y PPC, son la base de todo. ¿Medir la PIC directamente, eso suena a que hay que meter algo en la cabeza? No. ¿Es invasivo? Sí, sí lo es. Las guías como las de la Brain Trauma Foundation, BTF, que se citan, indican poner un monitor de PIC en pacientes con TEC grave, generalmente con una escala de coma de Glasgow GCS de 8 o menos, y que además tengan una TAC normal, con lesiones. También se considera si la TAC es normal, pero hay otros factores de riesgo. Edad mayor a 40, presión baja, posturas motoras raras. El método Gold Standard, el mejor, es el catéter intraventricular. Es un tubito fino que va a los ventrículos del cerebro, mide la PIC muy bien y, lo más importante, permite sacar LCR para bajar la presión. O sea, es diagnóstico y terapéutico. Hay otros sensores que se ponen en el tejido, intraparenquimales, o bajo las membranas, subdurales, pero esos solo miden. Aquí las fuentes añaden algo interesante. Dicen que a veces saber solo la PIC y la PPC, aunque es vital, no te asegura al 100% que el tejido cerebral esté bien oxigenado en todas partes, que hay que mirar un poquito más de cerca. Ese es justo el punto del monitoreo multimodal avanzado. La idea es que la PIC y la PPC son valores globales para todo el cerebro, pero no te dicen si en una zona concreta está llegando bien el oxígeno a las neuronas. Entonces, se buscan maneras de medir directamente la oxigenación en el tejido cerebral, el flujo en zonas específicas y cómo está funcionando el metabolismo celular. Por ejemplo, se pueden poner sensores muy finitos directamente en el cerebro para medir la presión de oxígeno disponible allí, PTO2. Se busca que esté por encima de 15 milímetros de mercurio. Vaya, medir el oxígeno ahí mismo. Eso sí que parece información directa y valiosa. Lo es. También se usa el Doppler transcraneal, DTC, que es como un ultrasonido para ver a qué velocidad va la sangre en las arterias del cerebro. Ayuda a detectar si hay espasmos en los vasos o si la resistencia está muy alta, lo que puede indicar PIC elevada. Otras técnicas, como la microdiálisis, analizan sustancias en el líquido entre las células cerebrales para ver si les falta energía, y el electroencefalograma continuo, EEGC, vigila la actividad eléctrica buscando signos de isquemia o convulsiones que no se ven a simple vista. El objetivo es tener la foto más completa posible para ajustar el tratamiento. Una visión mucho más fina, ¿no? Para intentar personalizar el tratamiento al máximo y proteger ese cerebro tan vulnerable. Y bueno, si todo este monitoreo detecta que la PIC está por encima de 20 milímetros de mercurio, ¿qué se hace? Hablabas de un enfoque por pasos, escalonado. Exacto. Se sigue una estrategia por niveles o escalones.
Los objetivos generales del tratamiento, según guías como las de la BTF de 2007 que se mencionan, son mantener la PIC por debajo de 20 milímetros de mercurio y la PPC mantenerla en un rango entre 50 y 70 milímetros de mercurio. Este rango de PPC es un equilibrio delicado. Por debajo de 50 hay riesgo de isquemia. Intentar subirla por encima de 70 no ha demostrado mejorar los resultados neurológicos y sí aumenta el riesgo de problemas en otros órganos, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA. Es buscar el punto justo. Entendido el objetivo. ¿Y cómo se empieza? ¿Cuáles son las medidas del primer nivel, el nivel 1? El nivel 1 mezcla medidas generales y específicas. Las generales son cuidados básicos, pero súper importantes. La posición del paciente, con la cabecera a 30 grados y la cabeza recta para que la sangre venosa drene bien. Controlar el dolor y la agitación con calmantes y sedación. Mantener la temperatura normal, la fiebre es muy mala para el cerebro dañado. Y prevenir o tratar rápido si aparecen convulsiones. Y dentro de las medidas específicas del nivel 1, si tenemos puesto un catéter intraventricular, drenar un poco de LCR es una forma muy eficaz y rápida de bajar la PIC. Otra herramienta clave es la terapia hiperosmolar. Se usan soluciones intravenosas muy concentradas, como manitol o suero salino hipertónico. Estas soluciones chupan agua del cerebro hinchado hacia la sangre, reduciendo el edema y bajando la PIC. Y por último, se ajusta la ventilación mecánica para mantener el CO2 en sangre en niveles normales, PaCO2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio, lo que se llama normoventilación. Antes mencionaste que bajar el CO2 con hiperventilación puede bajar la PIC, pero que tenía sus riesgos. Justo, bajar el CO2, hiperventilar, hace que los vasos del cerebro se cierren un poco, vasoconstricción. Esto reduce el volumen de sangre adentro y baja la PIC rápido. Pero claro, esa vasoconstricción también reduce el flujo sanguíneo cerebral. Si es muy fuerte, PaCO2 por debajo de 25-30 milímetros de mercurio, o se mantiene mucho tiempo, puede causar isquemia, falta de oxígeno. Por eso, las recomendaciones son muy claras. No usar la hiperventilación de forma rutinaria, como prevención. Evitarla en las primeras 24 horas después del daño, porque el flujo ya puede estar bajo de por sí. Su uso se reserva como medida de rescate, temporal, si la PIC sube de golpe y no responde a otras cosas, mientras esas otras medidas empiezan a actuar. Y siempre que sea posible, monitorizando la oxigenación cerebral para asegurarnos de no estar haciendo daño. O sea, una medida de emergencia puntual y con vigilancia. Y si a pesar de todo esto, nivel 1 a tope, la PIC sigue alta por encima de 20-25 milímetros de mercurio, Si la HT no cede, entonces hay que pasar al segundo nivel de tratamiento. Son terapias más potentes, pero también con más riesgos asociados. Principalmente son dos. Primero, el coma barbitúrico. Se induce con fármacos como el pentobarbital. Esto apaga mucho la actividad cerebral, reduce drásticamente su metabolismo, su consumo de oxígeno, el flujo sanguíneo y, como consecuencia, baja la PIC. Es muy efectivo, pero tiene un riesgo alto de bajar mucho la presión arterial general, así que requiere un manejo hemodinámico muy cuidadoso. una medida muy fuerte, ¿sí? Con efectos secundarios serios. Y la otra opción de segundo nivel. La craniectomía descompresiva. Es una cirugía mayor. Se quita una parte del hueso del cráneo para darle espacio al cerebro hinchado. Es como quitarle el techo a la caja para que la presión baje. Se usa como rescate en casos de HTE muy grave, maligna, que no responde a nada más. Puede salvar la amiba al controlar la PIC, pero es una cirugía agresiva, tiene sus complicaciones y el pronóstico neurológico a largo plazo puede ser reservado, aunque se controle la presión. Claramente. Es un camino terapéutico complejo, que va de lo más básico a intervenciones muy drásticas, siempre guiado por el monitoreo. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de todo esto que hemos hablado, la HTE es una complicación grave del daño cerebral. Hay que tratarla si la PIC pasa de 20 mmHg. La PPC, que es PAM menos PIC, es fundamental, y buscamos mantenerla entre 50 y 70 mmHg. La doctrina de Monro-Kelly nos explica por qué sube la presión en esa caja cerrada. Exacto. Y el monitoreo multimodal,
Es la clave para ajustar el tratamiento a cada paciente, mirando más allá de los números globales de PIC y PPC. La terapia va por escalones, medidas generales, luego drenaje de LCR y terapia hiperosmolar. La hiperventilación solo para rescates puntuales y con cuidado. Y si nada funciona, quedan las opciones más agresivas como el coma barbitúrico o la craniectomía. Entonces, al final de esta exploración, ¿con qué idea principal nos quedamos? Reconociendo la complejidad de manejar la HTE y lo vital que es intentar frenar ese daño secundario, recordando esas cifras del inicio que eran tan fuertes. Yo diría que el mensaje central es que, aunque la situación es crítica, tenemos estrategias definidas y herramientas cada vez mejores para vigilar y tratar. El enfoque escalonado y multimodal busca precisamente eso, adaptar la terapia a cada paciente, casi minuto a minuto, para proteger ese cerebro lo mejor posible. Es una lucha continua por mejorar los resultados. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Pensando en esa cascada de daño secundario que, como decías, empieza tan rápido, en minutos u horas después de la lesión, mucho antes de que el paciente llegue a la UCI y a todo ese monitoreo avanzado. Cabe preguntarse, ¿cuánto pesa realmente lo que se hace antes de llegar a ese nivel? ¿Qué impacto tiene optimizar al máximo lo básico, pero que es esencial, como evitar la falta de oxígeno y la hipotensión a toda costa, desde el primer momento, desde la ambulancia a la primera sala de emergencias? Quizás una parte muy importante de la batalla contra el daño cerebral secundario se juega ahí, incluso antes de desplegar todo el arsenal tecnológico de la UCI. Un punto interesante para seguir pensando sobre la importancia de cada eslabón en la cadena de atención.